On behalf of the Planned Giving and Trust Services of the General Conference, I would like to thank the Hablando Stewardship con Department el Departamento de Fideicomisos de la Conferencia General, quiero agradecer al Departamento de Mayordomía por esta oportunidad de participar en esta conferencia mundial en este fin de semana. En lo que les voy a presentar hoy, el concepto principal es posesiones. Así es que marquen esa palabra. Y esta palabra está encontrada en el título Adorando a nuestro Dios con nuestras posesiones. En la Biblia tenemos un pasaje que contiene el mandamiento y el concepto que leemos en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, estarán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así que si ustedes notan en el verso 9, hay un mandamiento que dice, honra a Jehová con tus bienes. Y luego en el siguiente verso, el 10, hay una promesa a aquellos que obedecen este mandamiento. Tus lagares rebosarán. El nuevo vino aquí es el jugo de lo que cosechas. La promesa de la prosperidad será dado a aquellos que obedecen este mandamiento. Ahora, antes de cualquier cosa, quiero contestar una pregunta. ¿De dónde vienen tus posesiones? Yo oigo decir que vienen de Dios. Bueno, estás correcto. La sierva de Dios, Elena de White, nos dice lo que la Biblia dice acerca de esta pregunta en la Biblia. ¿De dónde vienen nuestras posesiones? Ella nos dice, ¿quién es el dueño de todo? Todo lo que tenemos es de Dios. Él nos da las posesiones diciéndonos, yo soy el dueño de todo el universo. Estos son mis posesiones. El Señor ha dado a los hombres sus bienes para que los manejen. Nos ha hecho mayordomos y nos ha puesto en sus posesiones en dinero, casas y terrenos. La señora White en este comentario nos da ejemplos de posesiones. Y estos son casas, terrenos y como dinero. Y nos está dando como su mayordomos y nos dan estas cosas con un propósito de manejarlos y de crecerlos en esta actividad. Quiero que tengan un entendimiento más claro del concepto de posesiones. Y esto es fundamental o también un asunto elementario acerca de este tema. Las posesiones deben ser distinguidas de ingresos. Aquí en mi seminario siempre utilizo mi mano izquierda para posesiones y mi mano derecha para hacer mis ingresos. Así que cuando levanto mi mano izquierda digo posesiones. Así es que las entradas y las posesiones son distintas una de la otra. Y lo que quiero también compartir con ustedes es que las posesiones vienen de los ingresos. Así que lo que tú ves aquí en mi mano izquierda derivan de mi mano derecha. Por ejemplo, yo gano mis ingresos como empleado y entonces cuando todo lo que hago con mis ganancias y entonces algunas
ahorros los paso a la mano izquierda. Entonces mis ahorros, parte de mis ingresos van a mis ahorros. Entonces, ¿qué cosa hago con mis ahorros? Entonces, compro terrenos, compro casa, compro carro, hago muchas cosas en mi casa. Estas son mis posesiones. Lo que es diferente de mis ingresos y mis posesiones se acumulan con el tiempo, porque Dios es el dueño de ambos, de mis ingresos y de mis posesiones. Por eso que decimos que mayordomía, responsabilidades de mayordomía, entonces abarca ambas cosas. Algunos creen que solamente son responsables a Dios solamente con lo que ganan, pero en esta presentación yo quiero decirles que también nuestras posesiones pertenecen a Dios y es donde necesitamos ejercitar nuestra mayordomía, nuestra responsabilidad de mayordomía. Lo otro que quería mencionarles es que la mayordomía integral es mejorada con una planificación. Y les pido a todos los líderes que habláramos acerca de planificación financiera y planificación de bienes. Hay muchas palabras que están utilizadas para posesiones y mi objeto para listarlas aquí es para entender mejor este concepto. Primero, en la lista está propiedad. Yo creo que es la palabra preferida por los contadores y los abogados. Luego tenemos todas las posesiones, algunas ganancias que son líquidas, otras clasificaciones. El término más general para posesiones son los bienes. In Spanish, of course, the word goods is bienes. In French, it is biens. En español sería bienes. Because it is more general as a term. Yo quiero esta palabra bienes es más general como un término para el concepto de posesiones. Riquezas, si leemos en Proverbios 3:9, de la versión internacional, vemos que hay un cambio en el uso de la palabra que estamos adaptando como nuestro concepto de hoy. El pasaje de la Biblia dice, honra al Señor con tus riquezas. Bueno, de ahí vamos al sermón de Jesús. La razón por qué la incluye la palabra tesoros es porque es la palabra que Jesús prefiere. Vamos a ver esto más tarde en nuestra discusión. Hay una palabra que yo quiero hablar, es cuando la persona está viva, todas sus posesiones son llamadas propiedades. Pero cuando él muere, el nombre cambia a todos los bienes de la persona. Es algo que que dejó la persona. Cuando tú estás vivo y acumulas, y ahora que tú moriste, entonces tienes todo tu estado de cuentas. En el Nuevo Testamento tenemos referencias de posesiones. Vamos a considerar algunas de ellas y sugerir que cada una de estas referencias se referencian acerca y nos enseñan acerca de posesiones. Por ejemplo, el joven rico en el Nuevo Testamento. Esta historia nos dice cómo las posesiones previnieron al joven rico de entrar a la vida eterna. Y la respuesta a esta pregunta, Jesús lo instruyó a este hombre que si él quería ser perfecto, él tenía que vender sus posesiones.
Así es como se utiliza en la versión internacional. Y darle a los pobres. Sabemos que este hombre se fue triste. No estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pidió. La lección aquí para nosotros es cómo nos relacionamos a las cosas materiales afecta nuestro destino eterno. Y vemos ahora tesoros en el cielo. Esto es donde encontramos la preferencia del término de Jesús para posesiones. En el corazón del sermón del monte de Jesús, Él dijo que donde están nuestras posesiones, y aquí utiliza tesoros, y ahí también estará nuestro corazón. Así es que Él dice, tenemos que acumular las posesiones en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiando la Biblia, aprendemos 3 formas cómo podemos acumular tesoros en el cielo. Uno es dar a los pobres. Y la palabra en Mateo 19 nos dice que hay que dar a los pobres para tener tesoros en el cielo. Otra forma es que ser generosos cuando seamos ricos para compartir. En 1 Timoteo 6, 18 y 19, que haciendo esto es acumulando tesoros para la eternidad. Y el tercero, como hacer tesoros en el cielo, es dar para la obra de Dios. Así es que esa es nuestra misión como cristianos. Necesitamos apoyar esta misión con nuestros recursos materiales. Cuando damos al trabajo de Dios, así es que eso se convierte en almas entregándose a Cristo. Así que de esa manera ellos tienen vida eterna. Otra referencia en el Nuevo Testamento es en Zaqueo, acerca de Zaqueo. La primera cosa que se le dijo a Zaqueo después que fue a comer con Jesús, una indicación de su conversión fue: Señor, aquí enfrente de todos te digo que doy todas mis posesiones a los pobres. Si es que he engañado a alguien, le voy a regresar 4 veces lo que les he quitado. En la historia de María Magdalena, donde ofreció al Señor un regalo, un perfume que contenía en una caja de alabastro. La pregunta aquí es, ¿por qué no era dificultoso a María dar esa ofrenda? Lo que los comentaristas dicen era comparable a un año de salario. Es que era la gratitud de María que lo motivó a dar ese regalo. El valor era de un año de salario y ella pudo hacer eso porque estaba agradecida por lo menos 2 cosas. Primero, Jesús le sacó 7 demonios. Y número 2, Jesús resucitó a su hermano. La gratitud era lo que motivaba a María a dar sus posesiones. En Hechos 2:45 vemos a un grupo de creyentes que creían en Jesucristo, eran una comunidad, y se nos dice en el verso 45, Hechos 2:45, que nadie sufrió de necesidades, porque todos ellos vendían sus posesiones para dar a cualquiera que tenía necesidades. Y ahora aquí en la historia de la alimentación de los 5,000, las posesiones también consistía de 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo? Él se la dio a los discípulos y Jesús pudo alimentar a todos los hambrientos ese día.
El parábola de los talentos en Mateo 25, todos los sirvientes tienen que dar cuentas de todo lo que se les ha dado, inclusive el talento de propiedades. Ahora vamos rápidamente a la pregunta. ¿Por qué Dios dijo a los hombres que iban a ser mayordomos de sus posesiones? Así que vamos a estudiar y aprender Dios nos ha dado la responsabilidad de proveer para nuestra familia, proveer a los necesitados y proveer para la obra de Dios. Así que no hay otra forma de agradar a Dios que hacer esto con nuestras posesiones. Así que tenemos que dar. Así es que ahora, ¿cómo podemos dar? Primero, damos de nuestras posesiones. Damos una propiedad, por ejemplo, ahora, hablando en lenguaje legal, hagamos un testamento. Así es que podemos hacerlo haciendo nuestros testamentos y legados y dándole a nuestra familia y a los pobres. Tenemos los fideicomisos y tenemos un regalo de vida, tenemos anualidades, queremos invitarlos a aprender acerca de todo esto. Hablen con su departamento de fideicomisos de su conferencia local. Someday, life's journey will be o'er, and I will reach that distant shore. I'll sing while entering heaven's door. Jesus led me all the way. Jesus led me all the way. He led me step by step each day. I will tell the saints and angels as I lay my burdens down. Jesus led me all the way. If God should let me there review the winding paths of earth I knew, it would be proven clear and true. Jesus led me all the way. Jesus led me all the way. He led me
Después de mi presentación, tengo aquí conmigo David y Mario conmigo ahora. Vamos a ver algunas preguntas que se han enviado. Aquí hay una pregunta. ¿Podemos usar el diezmo para suplir las necesidades de otros? Mario, si por favor puedes responder un poco esta pregunta. Mira, esta es una buena pregunta. It's important because sometimes we forgot Es importante porque a veces nos olvidamos que es necesario saber el contexto histórico. Estas situaciones que Elena de White lo hizo en algún momento, fue en un momento cuando los ministerios, especialmente los pastores en el sur de Estados Unidos, tenían dificultades financieras, porque nuestra iglesia, en ese tiempo, nuestra iglesia no tenía un plan de sustentación como el de hoy. Así es que la señora White hizo excepciones, pero ¿sabías que hoy nosotros no pudiéramos repetir esas acciones porque no somos profetas, no estamos direcciones directas de Dios como ella? Hoy nuestra iglesia tiene una forma muy organizada, manera de financiar para dar las necesidades de los pastores y algunas situaciones especiales también. No es conveniente que los individuos decidan la distribución del diezmo. Así que es claro que cuando se habla de diezmo no debiera ser usado para la necesidad de otros. Pero en otro lado tenemos las ofrendas. Yo considero como un tercer lugar el dar las propiedades donde podemos derivar para ayudar a otros especiales. David, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que muy importante? ¿Por qué es importante? Para hacer una diferencia entre dinero en un lugar y posesiones en el otro lado. Cuando hablamos de mayordomía, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué es importante? Como mencioné, vengo del departamento de fideicomisos de la iglesia, donde nos aseguramos, nos especializamos en las posesiones, y eso hay que diferenciarlos de las ganancias. De acuerdo a los estudios, lo que la gente en realidad tiene, menos del 10% está en fideicomisos y lo demás están en propiedades. Así que la gente no está teniendo mucho dinero. Así que esto es importante saber para poder ampliar nuestro entendimiento de lo que tenemos. Así que no hay que dar solamente de lo que recibimos, pero también de nuestras propiedades, de nuestras adquisiciones. En nuestra cultura aquí en Norteamérica vemos que hay lugares en las que se guardan cosas que ya no alcanzan en su casa. Así que hay lugar donde se guardan las cosas. Y ahí donde guardan las cosas en exceso. En nuestra cultura es importante saber que la acumulación de posesiones no es lo importante. Es crear una cultura de generosidad para servir más allá de nosotros mismos. Eso es correcto. Por eso es que cuando leemos la Escritura, Jesús dice que en vez de acumular lo que tenemos aquí en la tierra, vamos a acumularlas en el cielo. Así que por eso hay que darle a los pobres. La Biblia dice hay que darle a los pobres. Luego tenemos que ser generosos y luego hay que estar disponibles a compartir.
Ahora, would like to gracias por say su participación. that stewardship is Así all que of queremos me decir in que response to all of la God, mayordomía, and that all of me includes not todo only my lo money, mío my en income, but respuesta a as well as my todo possessions. lo de Dios. Y todo lo mío no solamente incluye by which lo we que can be a tengo, sino blessing también mis to our posesiones. family, Hay muchas formas to the needy, en las que and to the podemos work ser of God. bendiciones a nuestra There familia, are a los limitless necesitados possibilities whereby y we al can do trabajo that. de Dios. And so what I'd like to do is, Hay to muchas invite you posibilidades en las que for podemos hacer additional esto. learning Así que quisiera hacer, and information invitarles to para que contact sigan your aprendiendo Planned información, Giving and Trust Services department para of your local para conference. contactar a su Or departamento another thing that de you can do testamentos y is legados de go tu to the website conferencia local. O lo que puedes hacer es willplan.org. anda al will give you sitio del more internet information que so se that llama we can willplan.org. truly honor Le the Lord le podemos dar with más our informaciones possessions. para que We have podamos several dar information a that Dios can con open nuestras our posesiones. minds to the many Tenemos muchas possibilities informaciones whereby que we pueden can be a abrir nuestras blessing, mentes a las not muchas only posibilidades to our family, en donde not podemos ser only una to the needy, bendición, but no to the work solamente of a nuestra God. familia, God promises no solamente a los blessings necesitados, pero of también para our la obra de barns Dios. Dios nos promete overflowing bendiciones with plenty as well que as va our a vats sobreabundar or presses are brimming con over muchas cosas. with new Así wine. también. Así es God que Él bless us va a as llenarnos we con vino nuevo decide nuestras vasijas. to be Si faithful deseamos stewards ser of this, fieles not mayordomos only with con, our con income, solamente, no solamente not con only with our nuestros possessions, ingresos, pero también but con with nuestras everything posesiones, that God has pero con todo entrusted también que Dios to nos us. ha dado en nuestras Thank you. manos. Muchas gracias. Two and three. Did you know that offerings are mentioned in the Bible even before tithe? Las The returning of tithe ofrendas is están important mencionadas en la Biblia because antes it del diezmo. reminds us of Sí, God's ownership de regresar al diezmo es and is an importante expression porque of our nos faithfulness to Him. recuerda de la Besides that, Dios es el God dueño y de requires nuestra it of fidelidad. us. But offerings, on the Pero other hand, también are es a lo way que to Dios requiere de express nosotros. our Pero thankfulness las for ofrendas en el everything otro that lado God has given es una us. forma de expresar de It's like nuestro giving agradecimiento de flowers. todo lo que Dios nos When I ha give dado. my wife flowers on her birthday, she is Cuando pleased. But when I cuando give doy her a flowers mi on a esposa random day, because I flores love and appreciate o her, cuando te las that traigo en gesture cualquier makes her día feel es so porque special. la amo y la That show aprecio, God how much la we hace love him sentir by muy giving especial. to him freely our Así que offerings of cuando gratitude. le Dios damos a ofrenda, le mostramos cuánto le amamos. Acuérdense, Remember, la mayordomía stewardship es is my all mi in todo response en to respuesta God's a all. todo lo de Dios.